Bueno, buenas noches para todos. Siendo las 6:41 de la noche, vamos a realizar la web conference correspondiente a la unidad 1, fase 2 del curso. Esta noche entonces vamos a hacer la presentación porque habíamos hecho ya una web, pero entonces tuvimos muchos problemas con el enlace y no pudieron participar todos. Entonces decidimos repetirla y mejorar la grabación porque hubo muchos inconvenientes. Voy a compartir pantalla. Y pues aquí por favor me indican cualquier cosa. Aquí vamos a tener a nuestros equipo docente. Y le voy a pedir el favor a mi doctor Marlio que me indique si están viendo la diapositiva. Si tienen el audio. Bueno, bien, entonces voy a iniciar. Bueno, como les decía, pero no me han confirmado. ¿Me están escuchando? ¿Pueden abrir el micrófono y me confirman si están escuchando alguno? Sí, señora. Ok, Sí, perfecto. señora. Bueno, Sí, señora. perfecto. Perfecto. Ok, bien. Entonces, como les decía, esta es la web conferencia correspondiente a la fase 2, estudio de casos sobre las generalidades de la microeconomía, ¿sí? Voy a hacer presentación del equipo docente que los va a acompañar a lo largo del curso. Entonces tenemos a la doctora Ginny Samara Oliveros, a la doctora María Isabel Torres, a la doctora Remedios Catalina Pitre, al doctor Marlio Daniel Perdomo, al doctor Freddy William Andrade y a mi persona Miriam Elena Rodríguez Martínez, quien les habla. Yo soy su directora de curso de microeconomía. Cualquier inquietud, cualquier solicitud, aquí voy a estar para atenderlos con el mayor de los gustos. Entonces, todos somos economistas. Este es un equipo de economistas. Yo voy a pedirle el favor a la doctora Ginny Samara que se presente brevemente para que la conozcan ustedes. Doctora Ginny, por favor, activa el micrófono. ¿No está? ¿Algún inconveniente presentó? Mi doctora María Isabel Torres. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, mi doctora. Entonces le doy la palabra. Gracias. Buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es María Isabel Torres. Este semestre los acompañaré en este curso de microeconomía. Con algunos estudiantes ya nos conocemos porque tuvimos, pues, como la dicha de trabajar el semestre pasado en el curso de Fundamentos de Economía. Soy economista, soy especialista en gerencia educativa y estoy atenta, pues, para todas las inquietudes y dudas que tengan los estudiantes. Ahí aparecen los grupos que yo manejo, pero estoy abierta para aclarar las dudas a cualquier estudiante, también por el foro social. Pues bienvenidos y espero que aprovechen mucho este semestre. Muchas gracias, mi doctora María Isabel. Mi doctora Ginny ya está por acá. Entonces la invito a que se presente. Sí, muy buenas noches para todos. Buenas ¿Me noches, escuchan? profe, siga. Profesora Miriam, buenas noches, estimados estudiantes, compañeros, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien. Soy la tutora que acompañará a los grupos que aparecen en la pantalla junto a mi nombre, Ginny Samara. En mí encontrarán el apoyo que requieren para este proceso de formación académica, de manera que estoy atenta a atenderlos en los foros
en la mensajería interna y obviamente en el Skype. Creo que es eso, profesora, de mi parte. Muchas gracias, mi doctrina. Mi doctora Remedios. Bueno, entonces pasamos con esto que pasó aquí. Vamos a ver con mi doctor. Permítame un segundo que esto está aquí como molestándome. Deme un segundito, por favor. Ya que se vaya aquí la imagen, ok. Listo. Mi doctor Marlio Perdomo, por favor. Doctor Marlio. Mi doctora Remedio ya está, por favor, ¿se puede presentar? Bueno, entonces continuemos porque si no nos coge la noche. Bueno, bien, entonces, como les decía, mi nombre es Miriam Elena Rodríguez. Yo soy economista, administradora de empresas, soy especialista en finanzas y soy maestrante en gerencia de proyectos. Y les estaré acompañando a lo largo de este periodo 1601. Como les dije, cualquier inquietud con el mayor de los gustos, voy a pedirle el favor a mis grupos de docentes que me ayude a revisar el chat y a dar respuesta a las inquietudes que ustedes vayan presentando. No sé por qué aquí está molestando esto. Me está apareciendo. Profe, falté yo. Ay, mi profe Freddy, ya llegó. Ay, mi profe Freddy. Qué pena, mi profe, siga. Sí. Siga, mi profe. No, tranquilo. No, es que no lo vi, pensé que no estaba. Bueno, profe, bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias, profe. Buenas noches para... Sí, señora, ahí estoy. Bueno, mi nombre es Freddy Andrade, tutor, estoy con la UNAD desde el 2018, soy economista también de formación y formación también a nivel de posgrado en economía. Y pues con toda la disposición para colaborarles, apoyarlos en este curso en lo que más pueda. Listo, profe. Ya era eso. Bien pueda, Muchas profe, puede gracias. continuar. Muchas gracias, mi doctor Freddy. Mi doctor Marlio ya estará por ahí. Yo lo vi ingresar, ¿será que no tienes el sonido activado? Bueno, entonces seguimos aquí. Ay, esto porque está molestándome aquí que no me gusta. Bueno, entonces, este es el curso de microeconomía, tiene 3 créditos, es de formación profesional, campo disciplinar, es teórico, este curso se puede habilitar, ¿sí? Y el tema que vamos a trabajar entonces tenemos una parte que es nuestra actividad individual y otra que es la parte colaborativa. En la parte individual vamos a ver, bueno, esta actividad es muy sencilla porque más que todo va a enfocarse en lo que son los conceptos básicos de la microeconomía que muchos de ustedes ya debieron ver porque los vieron en fundamentos de economía. Entonces vamos a ver qué estudia la microeconomía, vamos a ver cuáles son las diferencias entre microeconomía y macroeconomía. Vamos a explicar el flujo circular de la renta, el flujo físico y el flujo monetario, que es lo que se les pide que se trabaje. Y realizar un mapa conceptual sobre los tipos de mercados, de acuerdo con los compradores y vendedores. ¿Okay? Bueno, luego entonces de que ya hayan realizado su actividad individual, entonces a partir de esos aportes que hace cada quien, van a realizar un video, ¿sí? Del tema propuesto por el grupo colaborativo y no menos de 3 minutos y no más de 5 minutos, ¿sí? Entonces eso es lo que van a hacer ustedes.
ya cuando terminen de hacer sus aportes individuales. Esto no me gusta. Permítanme, voy a darle ingreso aquí a otros compañeros que están solicitando ingreso y continuamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué evidencias individuales? Entonces, tienen que asumir un rol que yo ya se los he ido entregando por los foros. Los docentes también, ellos se los irán compartiendo. También les podemos compartir información por los correos institucionales, que es bueno que los revisen, y por el correo interno del grupo, del curso, o también en los foros. Entonces, para que ustedes estén pendientes, también estén pendientes de revisar el foro de noticias en el entorno inicial, que nosotros ponemos mucha información ahí sobre el tema. Bueno, seguimos entonces. Permítanme, yo aquí sigo dando el ingreso a otros compañeros que están ingresando. Bien, eso es lo que se espera de la actividad. Bueno, ¿y cómo es la estructura del producto final que ustedes van a entregar? Entonces tienen que entregar el número de grupo, o sea, ustedes van a hacer una presentacioncita en una hojita de Word. Entonces ponen el número de grupo, los integrantes, el desarrollo de los temas propuestos, las conclusiones, las fuentes bibliográficas, y bueno, y ahí también me van a pegar el link del video que hicieron. Un video que deben subir a YouTube, ¿ok? A modo de sugerencia, es importante que ustedes revisen su rúbrica de evaluación para que sepan qué puntos son los que se van a tener en cuenta y cómo se va a evaluar cada uno de estos puntos, que muchas veces no lo hacen. Entonces es importante que revisen su rúbrica de evaluación. Ya entrando en materia, entonces aquí vamos a empezar con las definiciones básicas. Antes de entrar a lo que es la micro, vamos a hablar de la economía. Entonces, ¿la economía qué es? Pues la economía es una ciencia social porque tiene que ver con el hombre, ¿sí? Se ocupa de administrar los recursos y resulta que los recursos son escasos y los deseos de nosotros como seres humanos son ilimitados, y eso es lo que hace la economía, administrar los recursos escasos en la sociedad humana. Entonces, como les decía, los seres humanos tenemos diferentes necesidades. Nixon, por favor, no me raye la pantalla. Hágame el favor. Entonces, como les decía, es una ciencia porque en su búsqueda de explicaciones utiliza un método científico. Es una ciencia social, ¿por qué? Porque estudia al hombre, a su ambiente social, natural y a la participación tanto de las personas como de las organizaciones sociales. ¿Ok? Bueno, yo voy parando porque aquí mis profesores también van a estar interviniendo y dando opiniones. Decía que el objetivo de la economía, entonces, tiene los procesos sociales de producción, las relaciones sociales de distribución y de las necesidades y demandas de la sociedad, que es el consumo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la economía? Se resume en esa trilogía que es producción, distribución y consumo, ¿sí? Esa es la trilogía en la que se divide el objetivo de la economía. ¿Quién me abrió el micrófono? Por favor, les pido que lo mantengan cerrado. Si alguna cosa por el chat, el equipo docente va a estar aquí dispuesto a orientar sus inquietudes. ¿Quién me tiene abierto el micrófono? Por favor, cerrarlo. ¿Qué es economía? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Quién quiere preguntar? Bueno, entonces estamos hablando del objetivo de la economía, estábamos hablando, ¿sí? Entonces tenemos 3 elecciones que hacemos cuando estamos hablando de economía. El qué producir,
el cómo producir y para quién producir, ¿sí? Entonces, el qué producir se refiere a los bienes y servicios que se deben producir. Y como todo es escaso y limitado, se debe elegir qué y cuánto producir. El cómo producir, refiriéndose a la elección de la combinación de los recursos y técnicas que se deben aplicar en la producción de un bien o servicio. ¿Sí? Entonces, las empresas definen cómo van a producir, con qué recursos y qué tipo de técnica o tecnología van a utilizar para producir, ¿sí? Pues esos bienes y servicios que requiere la sociedad. ¿Para quién producir? Entonces, ahí nos referimos a cuántas y cuáles de las necesidades de cada consumidor se van a satisfacer. Existiendo igualmente el problema de la escasez. Y entonces, cuando nosotros hablamos de escasez, vamos a hablar también de un término que se llama el costo de oportunidad, porque ahí tenemos que ver qué nos genera a nosotros un mayor beneficio, ya que vamos a renunciar por obtener otra cosa, otro bien, ¿sí? Entonces, ese es un término también que se ve en la economía. No sé si alguno de mis profesores quiera de pronto redondear esta idea. Bueno, entonces seguimos. Tenemos la división de la economía. Tenemos la economía positiva y la economía normativa. En la economía positiva tenemos que se divide en economía descriptiva, la teoría económica, ¿sí? Y en la economía normativa es cuando hablamos de política económica. Pero donde nosotros nos vamos a enfocar está en la teoría económica que nos habla de la micro y la macroeconomía. Para nosotros, en este momento vamos a tomar lo que es la microeconomía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define la microeconomía? Primero porque la microeconomía es una disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, de los hogares e individuos y su interacción con los mercados. Va a analizar cómo toman las decisiones para asignar sus recursos, esos recursos limitados y las distintas posibilidades que se tienen en la asignación de esos recursos limitados. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos. ¿Va quedando claro el tema? Sí, señora. Profe, permítame intervengo un segundito. Sí, señora. Señora, Siga. Sí, mi doc, sigue. quería como, a veces se le presenta a muchos estudiantes como la inquietud y dicen, ay, pero si hay gente que tiene más recursos, porque siempre hablan de que los recursos son escasos. Entonces quería como aclarar eso, y es que aunque haya gente que, digamos, pueda tener más recursos porque tiene unos mayores sueldos, unos mayores honorarios, esas personas siempre van a querer más, entonces van a tener un estilo de vida diferente. Si la persona, por ejemplo, hoy pagaba, con lo que se ganaba, pagaba, por decir algo, un arriendo de 1.000.000 de pesos y resulta que lo ascendieron y se empezó a ganar 5 millones más, ¿sí? Entonces la persona muy seguramente no va a querer quedarse en el apartamento de 800.000 pesos que pagaba, sino que busca un, digamos, mejor estilo de vida, una casa más amplia, más cómoda, que le va a costar más, y por ende sus recursos siempre van a ser escasos porque siempre va a aspirar a más. Entonces quería como aclarar eso porque muchas veces me ha presentado y dicen los estudiantes, pero ¿por qué siempre dicen que son escasos y siempre hay, siempre hay? Es porque generalmente siempre estamos como seres humanos buscando más, siempre ir por más. Listo, mi profe. Sí, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que en este caso, lo que para uno es escaso, pueda que para otro no. Entonces, ahí es donde entra, no, pero de pronto dicen, no, pero es que hay un montón de petróleo. Y en otra zona no hay petróleo. Entonces, el producto es escaso. Entonces, lo que para uno puede ser escaso, para el otro no. Y eso es lo que con eso juega la economía. ¿Cómo manejar esos recursos escasos de la mejor forma?
¿Listo? Bueno, entonces vamos con los segmentos de la microeconomía. Resulta que nosotros tenemos unos segmentos como son consumo, producción, los mercados, el equilibrio general, la economía del bienestar y la teoría de juegos, que eso está últimamente saliendo, bueno, no tan últimamente, pero pues de pronto ese término es nuevo para ustedes. Entonces, ¿qué es el consumo? Por lo general las empresas están anticipando y están haciendo estudios sobre las preferencias de los consumidores, entonces se anticipan a esas elecciones ante esa gama de bienes y servicios que se les ofrecen a los consumidores y por la que ellos se inclinan más. En cuanto a la producción, pues se analiza el comportamiento de las empresas, qué técnicas utilizan para producir, eso con el fin, o sea, toda empresa siempre va a querer maximizar su beneficio. Eso es de todas las empresas. Lo otro son los mercados. Entonces, en los mercados hacemos referencia a la cantidad, a la calidad de productos, a los bienes y servicios en general que se puedan adquirir. Los pueden adquirir de manera individual o en conjunto, una empresa, bueno, y a precios que varían en el mercado en momentos determinados. ¿Listo? Bueno, el equilibrio general trata de dar una explicación global del comportamiento de la producción, el consumo y la formación de los precios en una economía con uno o varios mercados, ¿sí? Y la economía del bienestar se preocupa de cuestiones relativas a las eficiencias económicas y al bienestar social. Entonces ahí estamos hablando de equilibrio general competitivo, bienes públicos, efectos externos, teoría de la elección social. Y la teoría de juegos, que ese de pronto es nuevo para ustedes, que es una dinámica que analiza el comportamiento de varios agentes cuando las decisiones tomadas por cada uno influye en qué medida cada uno logra los objetivos que desea. ¿Alguno de mis profes quiere de pronto redondear sobre este tema? Vamos entonces claros hasta aquí. Bueno, Señora. entonces sigamos. Ya hablamos de microeconomía a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar de la macroeconomía. Entonces, ¿qué estudia la macroeconomía? El estudio de la economía de una zona, de un país, de un grupo de países que se consideran en conjunto, empleando pues magnitudes colectivas, globales, y aquí vamos a hablar de agregados económicos también, vamos a hablar de renta nacional, vamos a hablar del empleo, de las inversiones, de las importaciones, de las exportaciones, ¿sí? Entonces eso ya no estamos mirando y analizando a la persona de manera individual, sino a ese conjunto. ¿Sí? Ya nos salimos de la empresa individual, ya nos salimos de una sola persona, ya estamos hablando a nivel macro, por eso se llama macroeconomía. Denme un segundo, aquí vamos a admitir a unos compañeros que hay bastantes. Denme un segundito, aquí les damos el ingreso. Ya. Bueno, entonces, aquí sí le voy a pedir el favor a alguno de mis profesores, a mi profesora Ginny, puede intervenir, o a mi profesora Remedios, para que redondeemos aquí un poquito lo que son la microeconomía, la macroeconomía y sus diferencias. Claro que sí, buenas noches a los Buenas estudiantes. noches, mi profe Remedios. Profe, mira, buenas noches a los compañeros docentes, buenas noches, y me agrada que esté pues la sala llena hoy, dada la importancia del tema. Bueno, la profe Miriam le venía hablando de un poco de la microeconomía y ahora miramos la diferencia con la parte macroeconómica. Si en algunos aspectos yo voy a tratar de que estos estudiantes en su gran mayoría tuvieron la oportunidad de ver fundamentos de economía, determinaron allí algunos aspectos básicos de las diferentes unidades que desarrollaron o de las diferentes actividades que se desarrollaron en las guías pasadas.
y se dan cuenta que la diferencia entre la microeconomía, como decía la profe Mira, es una rama de la economía que se encarga de estudiar las unidades microeconómicas, en este caso, o microunidades, y su comportamiento económico. ¿Qué serían esas microunidades? Los consumidores, las empresas, los trabajadores, los inversores, así también como los mercados. Si revisamos la diferencia entre la micro y la macro, la palabra macro que nos lleva a una amplitud de la rama de la economía, estudia el comportamiento de los agregados, y esos agregados tienen que ver a nivel nacional o regional, tal como el crecimiento económico, la tasa de empleo, el desempleo, la tasa de interés, la inflación. Entonces ahí nos damos cuenta lo que abarca la estructura macroeconómica con relación a la micro. Es decir, la micro, repito, estudia, ustedes, la profe Miriam le va a hablar sobre el tema circular, donde vemos ese flujo circular, relación de empresa, la relación de las unidades, la familia, y miramos ese comportamiento. Diferente, muy diferente a estudiar el comportamiento, ojo, de los agregados a nivel nacional. Como acabo de mencionar, mirar la tasa de empleo, desempleo, tasa de interés, la inflación, la subida y baja de la inflación o el aumento, como ustedes ven a nivel nacional, el aumento del desempleo o digamos, el incremento o disminución de la misma. Entonces, todos estos elementos son macroeconomía. Se cierran los elementos macroeconómicos. Adelante, señor Miriam. Muchas gracias, mi doctora Remedios, por la intervención. Entonces vamos a seguir aquí. Ahora vamos a entrar. Mire, si se fijan, el tema es muy cortico, muy sencillo y por eso es que yo les digo que esta va a ser una actividad en la que todos van a tener la posibilidad de sacar el máximo puntaje. Ahora vamos a entrar entonces a hablar del flujo circular de la renta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del flujo circular de la renta, vamos a tomar lo que son las familias, la empresa y al Estado, ¿sí? Entonces, por favor me cierran micrófonos. Entonces vamos a mirar. Este es cómo funciona la economía y por eso se llama el flujo circular de la renta, porque eso es, se unen todos con todos. Entonces vamos a ver. Si nosotros miramos, vamos a ver qué le aporta la familia a la empresa, ¿sí? Entonces resulta que tenemos unos factores productivos. ¿Y cuáles son esos factores productivos? Tenemos la tierra, el capital y el trabajo. Eso es lo que la familia le aporta o le ofrece a la empresa. Entonces, trabajo porque está la mano de obra, ¿sí? Capital, porque si yo tengo plata, por ejemplo, la invierto en los bancos, puedo abrir un CDT o puedo invertir en una empresa con acciones. Entonces yo tengo una plata por ahí y entonces yo invierto en esas empresas. O también cuando hablamos de tierra o suelos, quiere decir que nosotros tenemos una propiedad, ¿sí? Un edificio, una bodega, un lote, y se lo alquilamos a la empresa. Y por eso nosotros recibimos unos ingresos, o sea, las familias, ¿sí? Entonces esos son los factores productivos que entrega la familia a la empresa, ¿sí? Entonces ese es el mercado de factores productivos. Ahora, entonces, ¿qué hace la empresa por esos factores productivos que me da la familia? Entonces, la empresa lo que hace es, le paga a las familias por esa mano de obra, entonces les paga, les devuelve con un sueldo. Si las familias invirtieron en un CDT o con acciones, pues les va a pagar intereses por ese capital que invirtieron en la empresa. Y si le arrendaron un lote, una bodega, un edificio, pues las empresas le van a pagar por ese arriendo a las familias, ¿sí? Bueno, ya vamos hasta ahí en esa partecita que es la de abajo, ¿sí?
que es, espérenme a ver si yo por aquí me saco mi lápiz, aquí mi ratón. Entonces, a ver si me deja tomarlo. ¿Y qué hace entonces, ahora qué hacen las familias con las empresas? Un segundito, a ver si aquí sí. Entonces aquí tenemos a las familias y las familias entonces le van a comprar a las empresas todos esos bienes y servicios que producen. Y este es en el mercado de bienes y servicios. Entonces eso es lo que le van a entregar a las familias. Y las familias van a pagar por esos bienes y servicios que les ofrecen las empresas, y ese es el dinero que le entra a una empresa para que ellos a su vez puedan pagarle a las familias la mano de obra, o sea, los sueldos, los intereses y los arriendos. ¿Sí ven? Por eso es que se llama un flujo circular de la renta, es por eso, porque todo va amarradito. Si se nos rompe por aquí, entonces ya empezamos a tener problemas porque las empresas, si no les compran, pues no va a ingresarles dinero, y si no les ingresa dinero, pues entonces no va a tener con qué pagar esos sueldos, no va a tener con qué pagar esos arriendos, no va a tener con qué pagar esos intereses. Y si ese dinero no le entra a las familias, pues esas familias no van a tener con qué comprar esos bienes y servicios, que eso es lo que está pasando un poco con esa situación que se viene presentando con esta pandemia del COVID. Bueno. Y resulta que aquí en la mitad tenemos al papá Estado, que es el sector público. Y al papá Estado le pagan las familias impuestos y las empresas le pagan impuestos. ¿Y qué hace el Estado con ese dinero que le entra? Entonces ellos se los devuelven a las familias y a las empresas por medio de transferencias o bienes públicos, o pues, servicios públicos o subvenciones. Entonces, ¿a qué me refiero con subvenciones? Dice el Estado, yo tengo un dinero, ¿sí? Y se lo vamos a dar allá a la vereda tal o al municipio tal para que construya una escuelita, ¿sí? Pero eso no es que les va a dar el dinero y ya, tomen. No, tienen que responder con la escuela, tienen que ver cuánto invirtieron, cuánto se gastó. Ellos hacen control sobre esos dineros que entregan. Entonces, como pueden ver, este es el flujo circular de la renta. La vez pasada estábamos hablando y el doctor Fred intervino en este pedacito que me encantaría que lo volviera a hacer, porque muchos no lo pudieron escuchar, el sonido no estuvo muy bueno, pero él les puede redondear aquí un pedacito que me encanta su explicación. Mi doctor Freddy, lo dejo entonces con esa explicación. Gracias, doctora. No, básicamente, cuando la doctora Miriam hace referencia al tema del flujo circular de la economía, en la anterior sesión yo hacía la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo creen ustedes, los estudiantes, que deba moverse este flujo circular? Es decir, ¿se debe mover muy rápido? ¿Se debe mover lento? ¿O sencillamente debe moverse, a qué velocidad debería moverse? Esa es como la pregunta. Entonces, no sé si de pronto alguien quiere intervenir o con relación a la pregunta que estoy haciendo. Tenemos ese flujo circular donde participan unos agentes económicos, ¿cierto? Esos agentes económicos pues tienen cierta importancia dentro de la economía, ¿cierto? Y sabemos de que por un lado pues se mueven el flujo de bienes, ¿cierto? Que es el flujo real, y por otro lado pues los recursos económicos, ¿cierto? Que sería pues el flujo nominal. Entonces la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que deba circular eso? ¿Muy rápido, a una velocidad media o despacio? Término medio, dice de Palmira. Bueno, pues básicamente, ¿alguien va a hablar? Bueno, término medio están diciendo. Bueno, la gran mayoría dicen término medio, otro rápido, dice Julie. Bueno, la situación es la siguiente.
es importante que se mueva tan rápido como lo permitan las condiciones económicas o los factores de producción que tiene la economía. Es decir, evidentemente yo no puedo pedirle al flujo circular de Colombia que se mueva como se mueve el flujo circular de Estados Unidos, porque probablemente en estos momentos no tenemos nosotros las mismas condiciones para poder hacerlo de la forma en que se mueve nuestra economía. Es decir, nuestra economía tiene que dar el máximo dadas nuestras condiciones. Y evidentemente uno necesita que eso se mueva rápido, pero hay que tener cuidado porque cuando la economía se mueve muy por encima de lo que puede dar, podemos tener una economía recalentada. Normalmente no podría decirle así. Y cuando la economía no se mueve muy rápido, entonces podríamos tener una economía afrontando pues unas situaciones difíciles. Y uno puede verlo como la doctora Miriam lo manifestaba hace un rato. Entonces, imaginémonos que eso se mueve de manera lenta. Si eso se mueve de manera lenta, significaría que las empresas producen de manera lenta y producir de manera lenta es producir poco. Y si produce poco, lo que significa es que probablemente las personas, las familias, están comprando poco. Y si las familias están comprando poco y si las empresas están produciendo poco, significaría que las empresas están obteniendo utilidades o unos ingresos por debajo de lo habitual. Y si eso sucede, significa que todos los factores de producción de la economía no van a estar en un 100% ocupados. Significa que probablemente la tierra no va a estar en un 100% ocupado, que el capital de igual manera tampoco va a estar ocupado y que el trabajo de la misma forma tampoco va a estar ocupado. Y solo con el trabajo, pensemos en el trabajo. Si no está en un 100% el trabajo, la mano de obra ocupada, pues básicamente lo que nos significa en estos momentos es desempleo. Y cuando estos periodos son constantes, cuando el flujo circular es lento, se mueve de manera lenta y es repetitivo este tema, digamos, se mantiene en el tiempo, podríamos estar afrontando recesiones económicas y más adelante depresiones económicas. Entonces es muy importante tener en cuenta que este flujo circular, sí tiene un movimiento definido y es un movimiento tan rápido como sus recursos lo permitan. ¿Cierto? Tan rápido como sus recursos lo permitan. En macroeconomía hay un concepto que se le denomina PIB potencial y el PIB potencial básicamente es ese PIB ideal, podría uno decir que es como el PIB ideal de cualquier economía. Es decir, yo con mis recursos económicos, recordemos que el PIB es el Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios de una economía en un periodo determinado, normalmente un año. Entonces, cuando hablamos de PIB potencial, decimos es el PIB ideal. Es el PIB ideal al que podemos nosotros funcionar, ¿cierto? Y tendríamos nosotros a ese PIB potencial una tasa natural de desempleo, es decir, una tasa de desempleo, entre comillas, ideal para nuestra economía. Porque todas las economías tienen condiciones diferentes. Todas las economías funcionan de una manera distinta dependiendo de sus factores de producción. Y bueno, y aparecen otra serie de conceptos que pues no tendría como sentido como ponernos a tocarlos en estos momentos porque nos desviaríamos un poco, pero básicamente la respuesta es necesitamos que ese flujo circular sea dinámico tanto como nuestros recursos nos lo permitan. Porque si estamos también por encima, yo les pongo más o menos como el siguiente ejemplo, de manera como a ejemplo, si uno se pone a pensar en un jugador de fútbol de alto rendimiento, existen tres posibilidades: que él juegue al tope, ¿cierto? O existe otra posibilidad, que él salga a dar más de lo que tiene, se exceda, ¿cierto? Y existe la otra posibilidad, que él juegue por debajo de sus condiciones, por la razón que sea, porque no quiere, porque está aburrido o porque sencillamente tiene algún problema físico. Si él juega por debajo de sus condiciones, probablemente el técnico lo sustituya, porque no va a dar lo que puede dar, ¿cierto? Es decir, no va a trabajar
no va a rendir como debería rendir, que es lo que le pasaría a la economía cuando trabaja por debajo de sus recursos. Pero si se excede, es decir, cuando la economía se recalienta, es decir, cuando el jugador sale a dar más de lo que tiene, ¿cierto? Está perfecto en el sentido de que actitudinalmente pues es la berraquera, pero en condiciones normales una persona cuando sale a dar más de lo que tiene puede correr el riesgo de sufrir alguna lesión, puede correr el riesgo de tener algún percance porque está trabajando, está forzando su cuerpo y probablemente pueda tener alguna dificultad. ¿Qué es lo ideal en una economía? ¿Qué es lo ideal en este jugador? Que trabaje y dé lo máximo dadas sus condiciones, dada su capacidad física, dado su nivel de juego. Es lo que se pide en una economía, que este flujo circular fluya tan rápido como nuestros recursos, nuestros factores de producción no lo permitan, ¿cierto? Trabajando al máximo, trabajando al tope con estos recursos. Entonces, no es una respuesta estandarizada en el sentido de que es que tiene que ser muy rápido. Sí tiene que ser dinámico, tiene que ser rápido, pero teniendo en cuenta los recursos que se tienen en nuestra economía o dependiendo de la economía de la cual nosotros estemos hablando. No sé si existe alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir. Vale. No, yo creo que parece que quedó claro. Vale. Sin embargo, yo quisiera aportar algo más. Sí, mi ahí, profesora. Bueno, y es lo siguiente. Dentro del flujo circular, nosotros también encontramos dos tipos de flujos, que es el flujo real y el flujo monetario. ¿Se dan cuenta ustedes que existe un flujo de bienes y de servicios, pero también de factores de producción, como el trabajo, ¿cierto? Por el cual se paga un salario. Ese factor de producción que viene a ser un flujo real, trae consigo mismo un flujo monetario, como es el salario generado por ese trabajo, ¿cierto? Otro factor de producción como, por ejemplo, la tierra. Si nosotros como familia arrendamos algún espacio para una empresa que opere con una infraestructura allí, en fin, no sé, ella nos va a pagar una renta. Eso se convierte en un dinero. De manera que siempre hay dos tipos de flujos. Ahora, por otra parte, pues si estamos hablando no de factores de producción, sino de bienes y servicios que ofrecen las empresas, pues nosotros como familias pagamos por esos bienes y servicios. Entonces siempre hay dos tipos de flujo en ese flujo circular, ¿no? Y pues como decía el profesor Freddy, efectivamente tiene que existir la dinámica acorde al sistema. Esa capacidad de interacción que pueda existir entre esas dos fuerzas que vemos ahí, ¿cierto? Básicamente, por un lado, las empresas, que podríamos titular la oferta, y pues las economías domésticas que ustedes ven ahí en la diapositiva, pues la podemos titular como la demanda. Entonces, de acuerdo a esa interacción, si hay una oferta mucho mayor, por ejemplo, de bienes y servicios frente a lo que las familias pueden demandar o comprar, pues eso hace que haya abundancia y se bajen de precio, o viceversa, ¿cierto? Por otra parte, si de la mano de obra que se oferta, que se lleva a las empresas, ¿cierto?, dispuestas para ser utilizadas y producir bienes y servicios, es considerable frente a lo que está requiriendo la empresa, pues eso hace que haya también una abundancia de ese factor de producción y los salarios sean más bajos. Entonces siempre hay un flujo real y un flujo monetario en este flujo circular, ¿no? Y nada se sale básicamente de ahí. Y pues tenemos al sector público que obviamente a partir de él es que se direccionan diferentes políticas que van a mitigar aquellos resultados de esa interacción, aquellos resultados del conjunto de relaciones que van de pronto a mitigar un poquito a través de políticas económicas o políticas monetarias, en fin, ¿cierto? Política fiscal relacionada con los impuestos para tratar de generar ese dinamismo o mantener el dinamismo acorde a ese flujo circular en este sistema. Entonces, eso era lo que quería de pronto comentarles ahí y agregar. Gracias, mi profe. Por aquí nos están haciendo una pregunta en donde nos piden
que les expliquemos un poquito más sobre los factores de producción y su relación o esa corriente monetaria. Entonces, aquí tenemos en rojo, ¿sí? Indicado los factores de producción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos factores de producción? Ya tenemos que las familias le entregan a la empresa, ¿sí? Que es este flujo real, a las empresas los factores de producción. Decíamos que eran tierra, ¿sí? Que es el arriendo de una edificación, de un bien inmueble, de un lote, de una bodega que tienen las familias y se lo arriendan a la empresa. Otro factor es la mano de obra, ¿sí? O sea, su trabajo, por decirlo de otra forma. Y otro es que el capital, ¿sí? Entonces, este capital, ¿qué es? Que tenemos un dinero y lo invertimos en la empresa. ¿Cómo lo invertimos? Puedo como comprar acciones, como por ejemplo ocurre el caso con Ecopetrol, que se compran acciones y las familias tienen acciones con Ecopetrol para tener unos ingresos adicionales. Pero entonces en el flujo monetario, ¿qué pasa? Que estas empresas, ¿sí? Le devuelven a las familias, ¿sí? ¿Cómo les devuelven? Pues les van a pagar por esos factores. O sea, les van a pagar un sueldo por su mano de obra, van a pagar les intereses por ese capital que invirtieron ahí. O sea, yo si tengo una acción en Ecopetrol, ahorita no está dando mucho o no está dando, entonces me pagan ciertos intereses por tener esa plata ahí. Y lo otro es que si yo les arrendé de pronto una bodega, entonces ellos me tienen que pagar el arriendo por ese edificio o por esa bodega o por ese carro que yo alquilé, ¿sí? Entonces, ese es la corriente monetaria en cuanto a los factores productivos. ¿Sí ven? Entonces, aquí las empresas les están devolviendo a las familias por esos factores productivos que les entregaron. Sí, sí quedó clarito ahí esa partecita que era lo que me estaban preguntando. Y lo otro también es que entonces las empresas, sí que este es el flujo real, le entregan a las familias bienes y servicios, ¿sí? Y entonces las familias los compran, pero ellas le devuelven, aquí está el flujo circular monetario en rojo, le devuelven a las empresas, ¿sí? Dinero porque ellos pagan por esos bienes y servicios que compramos y por eso es que esos son los ingresos que tienen las empresas. Entonces lo que está en rojito es la corriente monetaria, como la ven acá, y lo que ven en negro es pues la corriente real, ¿sí? Sí quedó claro ahí ese punto que me estaban escribiendo por aquí en el chat, Profe, qué pena yo lo interrumpo. señor. Mi nombre es Eduardo Mauricio Cabrera, soy de la SECAP Neiva. Bueno, yo creo que algunos compañeros tenemos la duda. Bueno, para realizar nosotros el trabajo nos pide que expliquemos el flujo, ¿sí? El Sí, flujo de renta. Sabemos que están los dos tipos de flujo, que es el físico y el monetario. ujú, Ahí pues el físico sería pues en ambos flujos vemos las dos situaciones, ¿no? Tanto cuando la empresa nos provee bienes y servicios y nosotros le pagamos por eso, y cuando nosotros le ofrecemos pues, los factores de producción. sí, ¿Es correcto? sí. Entonces, es ahí donde de pronto, ahí sería explicar que en ambos casos se evidencian los dos tipos de flujo, ¿no? Tanto monetario como real. Sí, bueno, sí, aquí les estamos explicando cómo funciona, ¿no? Entonces, cuando yo de la familia le entrego a la empresa, ¿sí? Los factores de producción y la empresa que le entrega a las familias esos productos que requieren, ¿sí? Hasta ahí vamos con el flujo corriente real. Y entonces, ¿qué pasa? Ya empezamos a hablar de platica, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo devolvemos? Entonces, las familias, las empresas le van a pagar a las familias por esos factores productivos. Y cuando a la familia le entra la platica, entonces ellos van a tener con qué comprar esos bienes y servicios y pues obviamente le van a pagar a la empresa y esa es
ese es el dinero, ese es el flujo monetario que entra a la empresa para que funcione este círculo normal. Y como me entra la plata, entonces yo ya voy a tener con qué responderle a las familias por esos factores de producción que me ofrecieron. Y adicional a eso, recuerden que aquí nosotros tenemos que pagarle impuestos al señor Estado, tanto la empresa y la familia, ¿sí? Entonces, si ven que por eso es que se llama así flujo circular de la renta, porque va todo armadito, todo es un ciclo, ¿sí? Se necesita el uno del otro para que la economía tenga, así como dice la palabra, fluya normalmente, ¿sí? ¿Sí quedamos? ¿Quedó claro? Profesora, me gustaría de pronto al estudiante Edgar plantearle el siguiente ejemplo. Es cuando nosotros hablamos de círculo o nos imaginamos un círculo, en geometría es una figura cerrada, ¿cierto? Nada se pierde, básicamente cerrado. Cerrado, hay una serie infinita ahí de diferentes puntos, pero todo viene a ser cerrado. Entonces, en el flujo circular de la economía, pues aparentemente nada se sale. Edgar, es algo así como si tú trabajases en una panadería. Tú llevas tu mano de obra a la panadería, ¿cierto? Por eso, la panadería te cancela un salario, un sueldo. Pero con ese dinero que tú que has recibido por el pago de tu mano de obra, tú compras el pan que ellos mismos han hecho. Cuando compras, vuelves a pagarles a ellos. Y básicamente pasa de mano en mano y nunca se acaba ese tipo de relación que existe, ¿sí? Lo mismo puede ser aquí con alguno de nosotros como tutores. Con nuestra mano de obra venimos a la UNAD, nos cancelan un salario y con ese salario nosotros ponemos a estudiar a un hijo, un sobrino. Y ese dinerito vuelve a la universidad y ella vuelve y lo pone, vuelve a contratar gente y así sucesivamente. Entonces eso es un flujo que llamamos circular y ahí te vas a dar cuenta pues que hay un flujo real que también de manera sinónima lo conocemos como físico o y el flujo monetario que es el del dinero. Eso es. Sí, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Señora, cuénteme. Gracias. Mire, entonces ahí con referencia a lo que dice la profe, el mercado de los factores sería la mano productiva, la tierra, el arriendo, el capital que nosotros le vamos a dar a la empresa. Y ya en los bienes y servicios sería lo que quiere. Buenas noches. Sí, señor. Mi nombre es Fabio García de la UNAM de Valledupar. Sí. Yo analizando el círculo, doctora, es más o menos un círculo aleatorio que es el mismo dinero que nosotros recibimos en un sueldo cuando le prestamos un servicio a una empresa, ese mismo dinero va a la empresa cuando nosotros compramos bienes y servicios de ellos. Sí. O sea que ese círculo es constante y es repetitivo cada vez que se logra una de esas transacciones. ¿Sí? Sí, o sea que el dinero va circula y no se desvía, sino que va haciendo su curso en los mercados prácticamente, y para que las empresas se fortalezcan y posiblemente se amplíen y tengan más capacidad de generar más empleo, ¿no? Ese es el flujo normal de una economía, ¿no? Así es que ese es el jueguito que tiene la economía y así se establece muy sencillamente y se muestra visualmente para que se entienda cómo es que fluye el dinero y cómo es que fluyen esos factores de producción que, repito, son tierra, capital y trabajo, ¿sí? Esos son los factores de producción. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Pues que no hay empleo, la gente se está quedando sin empleo. ¿Y por qué se está quedando sin empleo? Porque resulta que las empresas están produciendo, nos encerraron un rato
nos han limitado mucho y pues ese dinero no está fluyendo normalmente y si ese dinero no le entra a la empresa, pues la empresa no va a tener con qué pagar sueldos, no va a tener con qué pagar esos arriendos de esas instalaciones o no va a tener con qué pagar esos intereses. Y ahí es donde se empieza a romper el flujo de la economía y ahí es donde un país empieza a tener problemas y todos empezamos a tener problemas, ¿sí? Porque no está fluyendo el dinero dentro de la economía. Y ahí ya empieza a generarse un temita que se llama recesión económica. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí quedamos claros ya? Sí, correcto. Es lo que llamamos circulante, ¿cierto? Sí, sí es el flujo del dinero, sí señor. Bueno, entonces ahora vamos a pasar aquí al otro tema, ¿sí? Entonces resulta que ustedes en el siguiente punto van a tener que construir un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental, pues ustedes con una figura, con una imagen, van a explicar un concepto, ¿sí? En nuestro caso les estamos pidiendo que nos expliquen los tipos de mercado. Entonces, si se fijan acá, voy a poner aquí mi lupita, mi foco que me gusta. Tenemos el monopolio. Si se fijan que tenemos un círculo bien grande, pues esta es una sola empresa, ¿sí? Y esta empresa, entonces, ¿qué hace? Esa empresa tiene un producto y nosotros como consumidores, pues tenemos que adaptarnos a ese único producto que nos vende. Ella establece el precio porque no tiene competencia. Entonces, ella impone el precio en el mercado y como nosotros lo necesitamos, pues tenemos que comprarlo al precio que nos digan, ¿sí? Pone barreras de entrada, o sea, ya a esa empresa no le va a interesar que llegue otra empresa a generarle competencias, entonces tiene barreras de entrada en el mercado. Este es así como vamos a empezar a describir cada uno de estos conceptos. ¿Listo? Luego viene el duopolio, ¿sí? Si ven que tenemos dos empresitas aquí, bueno, las dibujamos así, pero es que esa es la idea, que nosotros vayamos definiendo cada uno de esos conceptos de acuerdo con, la imagen que vayamos montando en el mapa mental que vamos a construir. ¿Listo? Entonces aquí, en este caso, de nuestro duopolio, que es como un punto intermedio entre el monopolio y la competencia perfecta, ¿sí? Aquí tenemos como a las dos empresas que definen el precio, ¿sí? Pero a ver, son como empresas pequeñitas, ¿sí? Mira que no son igual de grandes, pero entre ellas dos pues van a manejar el mercado. Entonces tenemos un grupo importante de compradores, ¿sí? Y tenemos pues dos empresas que es como, son esas empresas pequeñitas que van a establecer el precio en el mercado. Ahora, también podemos hablar, vamos a mirar aquí la competencia perfecta. En la competencia perfecta tenemos varias empresas en el mercado y tenemos varios consumidores, ¿sí? En este caso, aquí quien establece el precio, pues es el mercado, porque es que yo no, si una empresa decide poner el precio más alto que la otra, pues se va a quedar con su producto, no lo va a vender, ¿sí? Y aquí no hay barreras de entrada ni de salida. Manejan productos homogéneos, por ejemplo, las panaderías, los productos del agro, los salones de belleza, ¿sí? Entonces tienen un precio y un producto muy homogéneo. Y la información es perfecta porque yo conozco perfectamente qué voy a comprar, ¿sí? Entonces ya conocemos cuáles son las características del producto que yo compro. Por ejemplo, la panadería de Doña Rosita o la panadería de Don Pepe, yo ya sé que venden como el mismo pan, de pronto que al uno le echen chispitas, pero pues yo ya conozco las características del producto. Ahora vamos entonces aquí, el otro sería, bueno, miremos aquí el oligopolio. Entonces, en el oligopolio resulta que tenemos pocas empresas productoras. Aquí lo dibujamos con un circulito que es la empresa.
Y tenemos un gran número de compradores, así como lo vemos aquí abajito con el cuadrito. ¿Qué venden qué? Pues ellos venden un mismo producto y también los precios son similares. Por ejemplo, la Pepsi, la Coca-Cola y todas esas bebidas de colas, ¿sí? Manejan precios similares. Y también es un producto pues homogéneo, ¿sí? Y si yo de pronto aquí, como una empresa, tomo de pronto una decisión, ¿sí? Yo puedo afectar a la otra empresa. Entonces la decisión que una tome puede afectar a la otra y la otra empresa tiene que esperar a ver cómo va a reaccionar para ponerse como a nivel en el mercado. ¿Listo? El otro que tenemos que es este, que tenemos acá, si ven que tenemos aquí también varias empresitas chiquitas. Esa es nuestra competencia monopolística. Y entonces ahí tenemos pues muchos oferentes porque son pequeñas empresitas y tenemos también muchos demandantes. Aquí tenemos productos ligeramente diferenciados. Y, ¿qué más les digo ahí? Hay, pues aquí no hay como, no hay barreras ni de entrada ni de salida de las empresas del mercado. Y esos bienes y servicios también son cercanos, ¿sí? No sé si alguno de mis docentes de pronto quiere aportar aquí un poquito. Aquí lo básico que yo quiero Profe, disculpe, qué pena, buenas noches. Señora. Bueno, en el último punto que es esto, pues como lo que yo estoy un poquito perdida, como en este tema, pues de la estructura del mercado, que nos piden que hagamos como el mapa mental, pero entonces nos piden que hagamos un mapa mental con el número de vendedores y el número de compradores. Entonces eso es como lo que yo no entiendo. Pues es que el número de compradores y vendedores, cuando estamos hablando de, por ejemplo, un número de vendedores, una sola empresa, monopolio, ¿sí? Y tengo muchos compradores, ¿sí ves? Y en competencia perfecta voy a tener muchos vendedores y muchos compradores, ¿sí? Si lo hablamos en ese término, ¿sí? Sí, Sí, sí. señora. Entonces vamos a hablar en ese caso del monopolio, de la competencia perfecta, del duopolio, del oligopolio, de la competencia monopolística. O sea que en el mapa mental abarca, pues, abarco como los 5 temitas esas, los acomodo los 5 y hablo de todos. Sí, los 5 temitas son los mercados. ¿Listo? Entonces, Listo, muchas gracias. yo con el mapa mental, que es una imagen, por eso es que yo aquí les estoy mostrando imágenes. Entonces, yo con esta imagen voy a explicar cada uno de estos conceptos. O sea, yo lo voy a tener que entender, mira. Profe, ¿mapa mental o mapa conceptual? Mapa mental. ¿Sí? Los mapas mentales son estos. Listo, porque es que yo había leído era mapa conceptual, qué Profe pena. Miriam, sí, Sí, en la es guía mapa dice realice un mapa conceptual. conceptual. Ah, bueno, entonces sí, te explican ahí entonces la definición, bueno, no importa, me lo pueden explicar así o de la otra manera, Y que así como pongan yo les ejemplos decía. de cada uno. Entonces, cogen un monopolio y dicen el monopolio, me definen las características del monopolio, pueden poner un ejemplo, ¿sí? Un monopolio que pues, son, por ejemplo, esas empresas farmacéuticas que no tienen quien les compita, ¿sí? Entonces ellos tienen ya, Profe, señor, Las empresas de servicios públicos profe, también. señora. qué pena le interrumpo. O sea, supongamos que entonces el título como tal del mapa conceptual van a ser las estructuras del mercado, ¿cierto? ¿Sí? Se sacan como 5 subtemas, uno donde expliquemos entonces monopolio, la empresa, un ejemplo, pues claro, duopolio, oligopolio, competencia monopolística y competencia perfecta. Sí, señor, sí es así. Sí, o también se acepta, me pueden explicar, por ejemplo, porque es que, por ejemplo, el duopolio y la competencia monopolística está entre la mitad. Me pueden explicar el monopolio, el oligopolio y la competencia perfecta, ¿sí? Entonces pueden explicarme así como les estaba yo diciendo las características de cada uno, ¿sí? O con un ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la competencia perfecta pueden hablar que en competencia perfecta están los salones de belleza, los productos agrícolas y empiezan a explicar las características.
O en el monopolio, como les digo yo, que uno de los ejemplos más comunes son los productos farmacéuticos que no tienen con quién competir. Entonces la gente, si lo necesita, por ejemplo, el que es diabético, pues tiene que comprar su insulina al precio que esté porque la necesita, ¿sí? Entonces ya ahí no hay, digamos que no hay otro competidor, ¿sí? Y así vamos a hacer con cada uno de estos mercados. ¿Listo? ¿Quedamos? ¿Alguno de los profes de pronto quiere redondear el tema? Profe Miriam, profe, para agregarle allí y responderle un poco también a los estudiantes, primero que todo, es importante hacer una buena lectura del tema, de las estructuras de mercado. Tenemos una base fundamental que es la dinámica del mercado, cómo se viene desarrollando esa estructura y cuál es encontramos allí dos elementos importantes que es la oferta y la demanda. Entre la oferta y la demanda hay una dinámica que se ve reflejado en esa estructura. Dicha estructura, pues aquí acabo de mencionarla, es importante que establezcan. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Que establezcan las características. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos, claro. Bueno, que establezcan pues las características de esa estructura de mercado para entender cuál es repito, cuál es la dinámica. Entonces, si partimos inicialmente en ese mapa conceptual, entendiendo que es un mapa conceptual, la palabra lo indica, vamos a establecer los conceptos articulados a unos enlaces para ir definiendo dicho concepto. Entonces, si yo parto de establecer qué es competencia perfecta y determino allí cómo está constituida esa competencia perfecta, inmediatamente voy a estructurar ese mapa conceptual. Y si observo el concepto de competencia perfecta, la palabra lo indica, que dice, hay una estructura adecuada en el mercado donde hay muchos vendedores o manejamos el término del metalenguaje oferentes y demandantes. Entonces decimos, si hay 5 oferentes, hay 5 demandantes en esa competencia perfecta. Si manejamos, entonces, ¿qué podemos hacer allí? Definir el concepto, establecer esa característica y por ende podemos concluir con algún ejemplo dentro de ese concepto para que lleven una línea conceptual, repito, de la estructura de la definición del concepto. Si luego voy a definir qué es competencia monopolística, si revisamos la competencia monopolística, es caso contrario a la competencia perfecta. La palabra dice mono, quiere decir que hay una empresa que en ese caso puede estar demandando o ofreciendo en el mercado, y revisamos y podemos hablar de esas características para luego concluir con un ejemplo, y así sucesivamente con el oligopolio, el duopolio y el monopolio. El monopolio ya entendemos que hace parte también de esa estructura del mercado, en donde existe un único oferente, en el caso del monopolio, y puede haber varias empresas en el mercado, pero hay un oferente, hay una persona que tiene el monopolio del producto, una persona que lo va a ofertar en el mercado y que va a manejar el precio. De todos esos elementos, todas esas características que tiene esa estructura, dependiendo cómo se viene dividiendo esa, o cómo podemos caracterizarlo, si lo quieren llamar así, ese mercado, vamos a ir definiendo cada uno, estableciendo características y podemos concluir con un ejemplo dentro, sin salirnos claro de ese mapa conceptual, para que quede un poquito claro y sepamos hacer el mapa conceptual. Porque algunos estudiantes terminan haciendo en algunos casos mapa mental, colocan una imagen, pero como la guía dice mapa conceptual, la palabra le indica, vamos a establecer conceptos claros que permitan entender cada uno de los mercados o cada uno de la estructura del mercado. Entonces, yo desde el punto de vista mío pueden concluir con ejemplo al final del concepto. Es una manera como para mirar cómo pueden hacer ese mapa conceptual. Bueno, gracias mi profe Remedios por aquí en el chat, maestra, a ver qué más inquietudes tienen. Dice, el mapa entonces lo podemos realizar explicando monopolio, competencia perfecta y oligopolio, sí señora. Y
si desean, o sea, esos son los tres como principales porque como les decía, entre la mitad tenemos el duopolio y tenemos la competencia monopolística. Pero Doctora, pues no tendría que tener ningún problema porque aquí pues ya los explicamos, ¿sí? Entonces pues pueden ahondar, pero los principales son el monopolio, el oligopolio y la competencia perfecta. doctora, buenas noches. Buenas noches. Podemos considerar en estos momentos los laboratorios esos que están produciendo la vacuna del COVID-19 una competencia monopolística. Sí, ellos tienen el monopolio porque, por ejemplo, ¿cómo es que se llaman? Es que hasta se me olvidaron, Pfizer y mire que son nada más como tres realmente. Sí, entonces, Permítanme, profesora Miriam, señora, ¿puedo participar sí, para señora, aclarar? siga, sí. Bueno, bien. Veo que en el chat escriben que otras características pueden tener. Vamos a partir de lo siguiente. Efectivamente, podemos empezar por estructurar la competencia perfecta y la competencia imperfecta. La competencia perfecta es una única competencia, donde vamos a mirar el número de compradores y de vendedores y es muchos. Es decir, existen muchos vendedores y muchos compradores y por eso se llama perfecta, porque tantos oferentes y tantos demandantes, tantos compradores, tantos vendedores, no hay ninguna fuerza que tenga la posibilidad de determinar el precio. Por eso también se habla de que son perfectas, ¿verdad? La entrada y la salida al mercado en esta estructura es libre. Cualquier vendedor puede entrar como también puede salirse y no pasa nada. Una golondrina no hace verano. Un demandante, un comprador puede entrar o puede salir y tampoco pasa nada, ¿cierto? Entonces hay libertad de entrada y salida al mercado. La información sobre estos mercados es conocida. Realmente aquí no hay secretos industriales, no hay espionaje corporativo, realmente no. Aquí podríamos ubicar un producto como una verdura, por ejemplo. ¿Sí? Además que el producto es muy homogéneo entre sí, porque la verdura, la arveja de un lugar frente a la otra, no le encontramos una diferenciación significativa. Entonces, ustedes pueden empezar por definir que la competencia perfecta es una sola, pero ahora vamos a hablar de competencia imperfecta. Imperfecta, ¿por qué? Porque hay una fuerza, normalmente, es la oferta. Los vendedores, quienes tienen la posibilidad de determinar el precio o de ingerir en el precio, por eso se llama imperfecta. Y si vamos a mirar el número de compradores y de vendedores, también hay imperfección, porque normalmente hay una diferencia grande entre compradores y vendedores. Por ejemplo, en el monopolio solo hay uno, mono. ¿Quién no ha jugado monopolio? Todos hemos jugado y queremos. ¿En qué consiste el monopolio? Quedarnos con todo, ¿verdad? Entonces, en el monopolio de mercado es quedarnos casi con todo. Existe una empresa única que vende un producto y ese producto no puede ser ni homogéneo, ni diferenciado, ni nada porque es único. Mejor dicho, no se puede comparar con nadie, ¿sí? Eso es un monopolio. Es un oferente, muchos demandantes, entonces un vendedor, muchos compradores, un producto que es único, no hay libertad de entrar al mercado porque realmente competir con una empresa monopolio es difícil porque los monopolios se pueden generar por diferentes motivos. ¿Por qué puede existir un monopolio? Por una concesión legal, por una patente o porque sencillamente la empresa tiene una economía, una forma de manejar sus costos que puede manejar grandes volúmenes y le sale tan económico y que ha logrado absorber a las otras empresas. Entonces, por eso llega a ser una, pero hay muchos vendedores, ¿cierto? ¿Quién determina el precio? Ella, solita, porque no tiene competencia. Entonces, eso es monopolio, eso es imperfección. ¿Por qué? Es un fallo del mercado. ¿Por qué? Porque existe solo una fuerza que tiene mucha posibilidad de determinar el precio frente a los compradores. Ahora, si vamos a mirar oligopolio, entonces, un ejemplo monopolio, una empresa de servicios públicos, la única, ¿sí? Única en el mercado. Entonces, pudiera ser, o un monopolio, en algún momento de la historia, Microsoft con Bill Gates fue monopolista, hoy día ya no lo es, hoy día es oligopolista. ¿Por qué?
Porque el oligopolio ya no es un único vendedor, es un número pequeñito, pequeño de empresas, de vendedores, comparado con tantos compradores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros escuchamos de manera errónea decir que Google es un monopolio. No, Google es un oligopolio, porque Google, que es un buscador, compite con otros buscadores como Bing, como Yahoo, como Baidu, como DuckDuckGo, por ejemplo, solo que Google tiene la participación más alta, es líder, ¿cierto? Pero son muy pocas empresas, así fuesen 10 en el mundo buscadores, frente a tantos compradores que somos nosotros, eso es un oligopolio. Si vamos a mirar el producto de los oligopolistas, es homogéneo, no es único, no es diferente, es homogéneo, ¿verdad? Y la entrada a competir o entrar al mercado es difícil, porque imagínense, por eso cada vez le ha quedado más difícil a Yahoo, a Bing, a Baidu, por ejemplo, enfrentarse a Google. Entonces, y la salida también tiene barreras para salir del mercado. ¿Por qué? Porque a veces ellos, pequeñitos, se unen, eso se llama un oligopolio colusorio, se unen para hacer peso a otros. Entonces hacen acuerdos entre ellos, eso es diferente. Ahora, si vamos a, y eso es imperfección también, eso es parte de la competencia imperfecta. Por otra parte, la competencia monopolística es un híbrido entre competencia perfecta y monopolio. ¿Por qué? Porque hay características tanto de uno como del otro. Me explico. En número de compradores y vendedores hay muchos en competencia monopolística, que es diferente a monopolio. Entonces, competencia monopolística hay muchos que compran, muchos que venden. No tienen un producto que sea único, no es homogéneo, sino diferenciado. Se habla de diferenciación. Y ahí que esa diferenciación hace que ellos ejerzan un poder de monopolio a la hora de determinar el precio. Voy a decir un pantalón, porque un pantalón de Levi's cuesta 200.000, pero porque el pantalón de marca, no sé, marca Pajarito cuesta 50.000, si es que es pantalón, es un jean. ¿Se diferencian en qué? En una marca, en un diseño. Entonces, eso hace que X marca ejerza un poder de diferenciación y cobre un poquito más que la otra. Pero ¿cuántos no hacen jeans? En el mercado son muchos. ¿Y cuántos no compramos pantalones jeans? Muchos, ¿cierto? Por ende, la entrada y salida del mercado es muy fácil también. Entonces, para concretar, podrían empezar efectivamente por revisar el número de compradores, otras características como qué tan fácil o difícil es la entrada al mercado y salida, cómo es el producto, es homogéneo, es único, es diferenciado, ¿cierto? Otra característica, ¿cómo es la información sobre ese mercado? ¿Es desconocido o es conocida? Entonces, esas cosas, este tema es supremamente interesante y hoy día vemos muchas empresas que tienen una participación de mercado muy interesante, esas muy grandes, soportadas en base tecnológica, que se están constituyendo en oligopolios, donde una de ellas es la líder, y al paso que van pueden convertirse fácilmente en monopolio, porque están absorbiendo a las otras. Pero entonces es básicamente eso, tal vez quería decirles eso, partamos de que hay una competencia perfecta, hay una competencia imperfecta, dentro de esa imperfecta está el monopolio, el duopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Entonces, Gracias, no sé si con esto los haya confundido más o les haya aclarado más. Gracias, mi profe. Bueno, ahí aquí en el chat me decían que entonces, por ejemplo, las farmacéuticas que están manejando ahora el tema de las vacunas podrían ser competencia monopolística. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es que en la competencia monopolística, aunque hay muchos oferentes, son empresas pequeñas,
sí, son varias empresas pequeñitas. En cambio, esas farmacéuticas son monstruos, ¿sí? Esos pertenecen al monopolio, eso no es, no pertenecen a la competencia monopolística, para que quede ese tema claro. ¿Qué hacen los gobiernos? Los gobiernos lo que tratan de hacer es que no se presenten este tipo de mercados, por ejemplo, los monopolios, ¿sí? Entonces el gobierno lo que entra a hacer es regular y generar leyes para que esto no se dé, que el consumidor, ¿sí? El comprador tenga la posibilidad de escoger entre varios productos y buscar el precio que más se acomode a sus necesidades. Entonces, eso es lo que trata de hacer el gobierno cuando manejamos y cuando vemos este tipo de mercados. Ahora sí quedamos claros. Una consulta, buenas noches. Mi nombre es Ricardo. Es decir, que con hablar de estas estructuras de mercado, ¿se tiene en cuenta la región geográfica? Es decir, cuando hablamos de monopolio, dicen, por ejemplo, que las empresas de servicio público, pero sería hablando nomás de Bogotá, porque si yo hablo de Colombia, hay varias empresas de servicios públicos, ya no sería única. En este caso sí, pues las estamos tomando, es uno de los ejemplos más comunes, ¿no? Pero si se fija, a veces esas empresas de servicios públicos que hay en los municipios están amarradas a una empresa de esas gigantes, solo que de pronto le dan otro nombre, ¿sí? Le doy un ejemplo. Aquí ha entrado mucho lo que están prestando los servicios los chinos. Inicialmente ingresaron con el nombre que eran los españoles, pero detrás de ellos venían los chinos. Y así como los chinos pasaron aquí la española, ellos mismos pueden tener varios servicios, varias prestadoras de servicios, pero realmente la empresa es una la que está detrás, ¿sí? Que es la que está manejando el monopolio realmente. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedamos claros? Claro que otro ejemplo también de monopolio, es cuando creamos, por ejemplo, algún producto y generamos una patente y nadie más creó o inventó ese producto. Entonces el dueño de la patente es el que va a manejar el precio en el mercado y todos si quieren producirlo, lo pueden producir, pero le van a tener que pagar a él por dejarlo producir, porque es el dueño del invento. ¿Mm? Ese también es otro ejemplo de monopolio. ¿Qué otra pregunta tenemos? Vamos a mirar por aquí en el chat. Dice Coca-Cola. No, Coca-Cola no es un monopolio. Coca-Cola está más o sea, todo lo que son las bebidas colas están enmarcadas más que todo en lo que es el tema del oligopolio. Sí, aquí dice la mayoría de las empresas grandes que conocemos están dentro de una estructura oligopolística donde hay un líder. Sí, siempre hay como un líder del mercado, que es el que jala. Sí, los monopolios, pues, como les digo, ese ya no, casi no, pues yo la verdad sí como tal casi no existen porque pues lo que les vengo a decir, el gobierno o los estados regulan, tratan de regular que esto no se dé. Para lo que les explicaba, que uno como consumidor tenga la opción de escoger entre varios productos y precios, ¿sí? Que en los precios pues no son diferencias muy grandes entre el uno y otro, pero eso es lo que trata de regular un gobierno. Ahorita, por ejemplo, con este tema de las vacunas, sí, hay que pagarlas pues al precio que esté y hay que ver qué tan buenas o qué no tan buenas son. Yo pues sobre el tema sí no sé, entonces ahí sí no voy a entrar a hablar porque eso ya es otro tema. Pero sí quedamos claros entonces, el Grupo Santo Domingo comparte el mercado con Grupo Ardila Lule, Sindicato Antioqueño y Grupo Carvajal. Sí, ellos manejan el país. Avianca todavía monopoliza algunas rutas, sí señora, así es. Bueno, ¿quedó entonces claro el tema de lo que se debe hacer en esta primera actividad? ¿O no quedó claro? A ver, miramos el chat. Sí, señora, muchas gracias. Muy claro.
Ah, bueno, entonces, pues Profe, no, buenas noches. señor, dígame. Buenas noches, profe. Alberto Borges, de Seaba Yupar. Profe, tengo una inquietud sobre el video. ¿Lo hace un integrante del grupo solamente? Sí, un solo integrante lo puede hacer, obviamente todos tienen que participar. O sea, tienen que participar aportando desde el rol individual, haciendo aportes y ayudándolo a construir de cómo va a quedar y entre todos el grupo define quién lo va a hacer. ¿M? Entonces ahí es donde ustedes pues son originales, hacen una buena presentación que abarque pues todos estos temas de una manera concreta pero clara. Entonces eso ya lo definen ustedes. ¿Quién hace el video? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. En el video esto debe aparecer alguno de los integrantes o puede ir solo información referente al tema. Pueden hacerlo de ambas formas, puede aparecer el que en una pantalla, hay varias opciones, puede aparecer la persona y va, preferiblemente que hagan una presentación bonita y entonces si quiere la persona que lo está narrando puede aparecer ahí también en la imagen, en una esquinita, porque esas opciones la hay, o simplemente hacen su presentación y la persona encargada la va narrando. ¿Mm? Como consideren que les queda más cómodo y que puedan hacer una presentación bien animada y donde cuenten absolutamente todo el tema que tratamos de forma muy rápida. Por eso les digo que tienen que ser muy puntuales, muy claros, muy concretos, pero que cuenten todo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena. Señor. O sea que obligatoriamente tiene que ir narrado el video. Pues sí, O claro, sea tienen que que, hablen y todo. sí, claro. Sí, ese sí es habladito, ese sí es contadito. Eso sí tienen que, un video tienen que ir explicando la diapositiva. ¿Por qué? Porque las diapositivas o estas presentaciones por lo general se busca como esta, que no estén cargadas de teoría, ¿sí? Como esta que puse acá. Pero ¿por qué yo las hago así a veces? Porque hay personas que tienen alguna dificultad, por ejemplo, auditiva, ¿sí? Entonces, hay que pensar en todo eso, ¿sí? Pero pues normalmente las diapositivas se manejan que tengan más imágenes y la persona que le está explicando pues va contando, cuenta rápidamente de qué trata la diapositiva que tienen ahí. ¿M? Porque es que una diapositiva cargada de sola teoría, 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 o que toda la presentación esté llena de sola teoría, pues va a agotar, ¿sí? Entonces, es mejor tener imágenes o así combinadito, donde vamos narrando, ¿sí? Que se vea una presentación amena. ¿Listo? Por aquí en el chat, ¿alguna otra pregunta? No se me está dejando abrir. A ver. Bueno, entonces ya se están despidiendo los compañeros. Pues agradecerles por su participación. Esperamos haber sido de gran ayuda, haberles podido aclarar todas estas dudas. Yo les estaré compartiendo el día de mañana el link de la grabación. Y les deseo que entonces que pasen una muy feliz noche. Gracias por su participación, al equipo docente, docentes también. Muchas gracias por esas intervenciones muy valiosas. Y muchísimas noches para todos. Yo aquí me quedo y cierro la sesión. Entonces, Feliz Buenas noche, noches feliz para profe noche y todos. para estudiantes. todos. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿había algún registro de asistencia para este encuentro? No, no señora, porque aquí queda la grabación. Ah, bueno, listo, gracias. Feliz Bueno, noche. feliz noche.
Profe, buenas noches. Señora. Qué pena, una preguntita, es que lo estaba preguntando por el grupo. De pronto tenemos grupo de Skype. Ustedes mismos pueden crear sus grupos, pueden crear su grupo de Skype, pueden crear su grupo de WhatsApp en donde todos puedan coordinar cómo van a trabajar. Lo que sí es que los aportes, por donde nosotros los evaluamos, es en el foro, por otro medio no lo hacemos. Bueno. No, sí, eso sí, profe, sino que con algunos tutores hay grupos de Skype. Pues ustedes lo Entonces, pueden crear y pueden invitar, o nos pueden invitar a participar de esos grupos. ok, vale, profe. Muchas Bueno, gracias. feliz noche, sí, señora. Igualmente.